Hola terroríficos, ¿cómo están? Muchas gracias por su apoyo en nuestros relatos y les recuerdo que ya tenemos un canal para los episodios del podcast. Lo pueden encontrar en YouTube como Hablemos de Terror Podcast. Si no se han suscrito a nuestros canales, este es el momento indicado. Recuerden que solo ese clic nos ayuda mucho más de lo que imaginas. Y si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like y compartir. El siguiente es un relato basado en una historia real, así que relájate, sube el volumen y hablemos de terror. En la zona centro de la Ciudad de México, por la colonia Guerrero, está el Panteón de San Fernando. Fue uno de los primeros cementerios de la ciudad. Desde hace muchos años, ya no se reciben más cuerpos ya que fue designado como museo debido a las personalidades que ahí descansan, de la talla de Benito Juárez e Ignacio Zaragoza. La época, cuando recibió más cuerpos, fue a mediados del siglo XIX, debido a 2 epidemias de cólera, aunque el cementerio trató de mantener al mínimo sus servicios para quienes perdían la vida con tal enfermedad. Sucedió así para mantener su imagen. Se cree que fue durante esos años que llegaron al panteón los cuerpos de los fantasmas que hoy en día asustan a los más distraídos. Se supone que fue precisamente por la muerte que tuvieron debido al cólera que no han podido descansar. Fantasmas como la mujer de negro y el anciano del bastón. Inclusive me atrevería a decir que las luces y sombras que se pueden ver moviéndose por las tumbas pertenecen a personas que debieron haber muerto de cólera. Pero lo que voy a contar no va de nada de eso. Me llamo Francisco y vivo en la colonia Guerrero, y desde que me acuerdo tomo el metro en la estación de Hidalgo, ya sea para tomar la línea 2 o la línea 3, siempre que uso el metro. Soy de las primeras personas en llegar o de las últimas en salir, esto debido a mi trabajo. Y seguro se van a preguntar qué tiene que ver la estación de metro con el panteón. Pues verán, yo soy fotógrafo y sobre todo me gusta tomar fotografía nocturna o a poca luz. Y fue precisamente un trabajo en ese cementerio lo que me llevó a investigar la relación entre estos dos lugares. Conocida por algunos, es la historia de una cadavérica y alta mujer que a veces deambula por los vagones y pasillos de la estación del metro. Yo había escuchado rumores sobre esa extraña mujer, pero al estar acostumbrado a trabajar de noche, no suelo hacer mucho caso, ya que, sinceramente, hasta ese punto, nunca había visto nada extraño. Pero un día, luego de realizar un trabajo para un cliente, quedó tan contento con las fotografías que me propuso este trabajo en el Panteón de San Fernando. Había que tomar unas fotos a las tumbas de ciertas personalidades. Pero sí, me especificó algo. Debía verse la luna llena en cada una de las fotos. Esa noche era despejada y la luna, precisamente llena. Así que me dijo que si al día siguiente le llevaba las fotografías, me iba a dar dinero extra. No puedo dar más detalles del trabajo del cliente por, el tema de la confidencialidad. Pero lo acepté. Así que tomé la línea 2 y fui de regreso a la estación Hidalgo. El vagón en el que viajaba venía a media capacidad. Había una señora con una blusa como colorida, un joven de playera oscura. Algo estaría haciendo en su teléfono. 3 niñas, que seguramente eran hermanas por el parecido. Y el resto parecía gente que solo venía de su trabajo. Llegué a la estación, bajé del vagón y salí a la avenida Hidalgo. Crucé la calle y llegué al Museo del Pulque. Seguí caminando por avenida Hidalgo y cuando iba a llegar a la esquina con la calle Héroes, vi cómo daba la vuelta una mujer de una altura peculiar. Pude seguirme derecho por la avenida Hidalgo, pero decidí dar vuelta. No pude evitar pensar que aquellas historias de la mujer del metro y la curiosidad me orilló a seguir a la mujer que acababa de ver. Caminé siguiendo a esta extraña mujer que, por cierto, usaba una vestimenta peculiar, antigua. No sé si de la época de la Revolución, pero sí se veía bastante vieja. Por alguna razón yo esperaba que la mujer se siguiera hasta llegar a la calle Mina, pasando de largo la esquina donde se da vuelta para ir a la entrada del Panteón de San Fernando. Pero me equivoqué. Aquella mujer giró en la esquina. Y cuando yo hice lo mismo ya no la vi. Solo había 2 opciones:
La primera es que por alguna razón haya acelerado su paso tanto como para cruzar toda la cuadra y llegar hasta el jardín. La segunda era que hubiera entrado al hotel, pero jamás me cruzó por la cabeza que existiera la posibilidad de que hubiera entrado en el cementerio. Decidí dejar ese asunto y ponerme a trabajar. Está de más decir que el panteón estaba cerrado y pues obviamente no tenía permiso para entrar. Busqué la forma de colarme y me brinqué. Llevaba un dinero en caso de que los veladores me atraparan, pues ofrecerles algo a cambio de que me dejaran tomar esas fotos. El lugar estaba oscuro y silencioso. No había veladores, o al menos yo no los vi. Casi se me sale el corazón cuando vi a la mujer alta caminando hacia el centro del panteón. Pensé en salir corriendo de ahí, pero si conseguía una foto de aquella mujer, yo creo que podría venderla a muy buen precio. Imaginen, evidencia de una extraña mujer a mitad de la noche caminando por un panteón. Seguramente eso me iba a dar algo de dinero. El cementerio no es muy grande, así que me quedé en mi lugar por unos momentos para no ir tan cerca de aquella persona. De todas formas, no había manera de que se me perdiera. En ese momento no me cuestioné el cómo ella había entrado. Caminé hacia el centro del lugar y cuando llegué encontré algo que definitivamente no me esperaba. La mujer no estaba ahí, pero en el suelo, en medio de las tumbas, había un pentagrama hecho con velas ya apagadas. Algunas botellas con rastro de líquidos de dudosa procedencia. Recuerdo aquel aroma. Podría asegurar que habría orines, sangre y hasta aguas negras. También había un hueso, dientes, cabellos y una fotografía que estaba quemada, así que no se podía notar ningún detalle. Apenas iba a tomar mi cámara cuando sentí una mirada. Volteé hacia atrás y ahí estaba aquella mujer, pálida, con unos profundos ojos negros y una tétrica sonrisa de oreja a oreja. Me asusté tanto que pude sentir cómo se secaban mis labios. Corrí lo más rápido que pude para poder largarme de aquel oscuro cementerio. No supe ni cómo, pero lo logré. Me caí y me raspé el pantalón, pero salí. Literalmente corrí hasta llegar a la casa donde pago la renta. No lo voy a negar. Sí dormí, pero no descansé nada. No podía dejar de ver la ventana vigilando que la mujer no me hubiera seguido. El ladrido de los perros de la cuadra aparte no ayudaba en mucho. La mañana siguiente le llamé a mi cliente y, pues sin darle tanto detalle, le dije que no había podido tomar las fotos, pero él me dijo que en verdad las necesitaba y que si se las entregaba al día siguiente todavía me daría aquel bono. Así que le dije que iba a hacer todo lo posible por obtenerlas. Ese día fui a correr a la plaza, después a desayunar, inclusive pasé a la dulcería y al último me fui a casa. Pero toda la tarde no pude dejar de pensar en aquella macabra sonrisa. ¿En verdad iba a ir de nuevo al panteón? Claro que sí. Me lo respondieron los recibos de luz, del agua y todo aquello que debía. Llegó el anochecer y mientras caminaba no podía dejar de empeñarme en evitar la mirada con aquellos que paseaban por la calle. Cuando llegué al mercado Martínez, me amedrenté un poco con el aullar de varios perros. Sonaban igual que la noche anterior. Así es que aceleré el paso hasta llegar a la calle donde está el panteón. Habían sido los 20 minutos más largos de mi vida, pero finalmente estaba de nuevo parado frente al cementerio de San Fernando. Sabía que si lo pensaba demasiado me iba a arrepentir, así que solo busqué por donde me había brincado y lo hice de nuevo. Una vez más, sin veladores. Era un poco más temprano esta vez, así que no entendía por qué nadie estaba haciendo rondines por el lugar. Esperé el acecho de aquella mujer, pero nada. Un sonido me alteró un poco, pero era un vehículo pasando por la calle. Fui a aquel lugar, donde había encontrado los restos del ritual y tampoco había nada. Respiré, comencé a tomar las fotos para mi cliente, una tras otra lo más rápido que podía sin comprometer la calidad, y después de una hora, al parecer había terminado.
Ya iba de salida cuando alguien me tomó del hombro, así que me quedé helado. Giré mi cabeza esperando ver de nuevo aquella infernal sonrisa, pero gracias a Dios no fue así. Era un velador. Me dijo que lo acompañara a la salida y que lo hiciera muy rápido porque ya no tardaban en llegar. Mientras caminábamos le pregunté a quién se refería y me dijo que no podía decir mucho. Le dije lo que había visto la noche anterior y entonces me dijo que me iba a contar algo, pero con la condición de que no volviera, porque podría causarle problemas con ellos. Me dijo que durante los primeros días de marzo, entre los primeros 2 a 6 días, la secta del metro subía al panteón a realizar trabajos, que subían a través de un túnel que conectaba el subterráneo con uno de los mausoleos. Siempre eran 6 personas encapuchadas. Rezaban y luego se iban. Nunca tardaban más de 5 minutos. Y nada más yéndose, llegaba una mujer espectral y también entraba al mausoleo. Y unos minutos más tarde, un sujeto llamaba al portón para decir que venía a recoger lo que los otros 6 habían dejado. Tras limpiar, daba las gracias y se iba, y dijo que esto ocurría todos los años. No tengo idea de qué es lo que ocurre dentro del Panteón de San Fernando, pero está claro que sea lo que sea que hagan, está relacionado con esa mujer. Esa noche, cuando llegué a la esquina de la calle Héroes, miré a la derecha para observar. A lo lejos, aquella mujer sonriente venía caminando, seguramente para volver a bajar al metro y así completar su recorrido. Hola, mi nombre es Alejandro y soy un joven que vivía en un pequeño pueblo en México llamado San Ignacio. La tranquilidad de nuestra comunidad se veía perturbada por una oscura leyenda que rondaba por los rincones más oscuros del lugar. Se decía que en los bosques cercanos había un grupo de brujas que realizaba rituales macabros y conjuros malignos. Siempre me había sentido atraído por lo desconocido, y esa curiosidad me llevó a aventurarme una noche en los bosques de San Ignacio. Armado tan solo con una linterna, caminaba entre los árboles, emocionado por descubrir la verdad detrás de aquellas leyendas. Mientras avanzaba, escuché susurros en el viento y vislumbré destellos de luz entre las ramas. Me acuerdo que mi corazón latía con fuerza mientras seguía aquel rastro hasta llegar a un claro oculto en medio del bosque. En el centro del claro, me encontré con un grupo de personas vestidas con túnicas negras y capuchas. Estaban inmersos en una ceremonia aterradora. Recitaban palabras como en un antiguo idioma. Realizaban movimientos con sus manos. Todo era muy extraño. Estaba a punto de retroceder, pero mi curiosidad me mantenía clavado en aquel lugar. Fue cuando de pronto, los ojos de uno de los brujos se posaron en mí. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su cara, mientras el resto de los brujos se acercaban, comenzando a rodearme en un círculo. El líder de la secta, conocido como la hechicera suprema, se adelantó hacia mí y susurró con una voz siniestra: Has entrado a nuestro dominio, muchacho. Ahora te convertirás en parte de nuestro legado. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras sentía un dolor punzante en mi pecho. Todo se volvió borroso y perdí el conocimiento. Cuando desperté, me encontraba en mi habitación, empapado en sudor y con una sensación de opresión en el pecho. Pensé que había sido una pesadilla, pero al mirarme al espejo, descubrí una extraña marca en mi piel. Un tatuaje en forma de pentagrama. A partir de ese momento, mi vida dio un giro aterrador. Pesadillas vívidas me acechaban cada noche, mostrándome imágenes horripilantes y presagiando desgracias que se avecinaban. Mi cuerpo se sentía débil y además sentía como una presencia maligna siempre a mi alrededor.
me quería quedar así, por lo que decidí buscar respuestas y fui con don Ernesto, el anciano sabio del pueblo, que además era conocido por sus conocimientos sobre lo oculto. Al ver el tatuaje en mi piel, su rostro se puso serio y me advirtió que había sido víctima de un conjuro de brujería. Don Ernesto también me explicó que las brujas del bosque buscaban reclutar nuevos miembros para sus siniestros propósitos. Me advirtió que aquel tatuaje era una marca de pertenencia y que estaba destinado a convertirme en un canal para su magia oscura. Pero decidido a librarme de esta maldición, don Ernesto me instruyó en el arte de la protección y el contrahechizo. Al menos yo pensé que eso estaba aprendiendo. Juntos fuimos al bosque, con la intención de enfrentar a las brujas, para romper aquel conjuro. Nos adentramos en lo profundo del bosque, guiados por los conocimientos de don Ernesto. Encontramos aquel claro, donde había presenciado la ceremonia, y preparamos un círculo de protección, dispuestos a enfrentar a aquellas brujas. A medida que realizábamos nuestros rituales, las brujas comenzaron a manifestarse, lanzando conjuros y maldiciones. Pero estábamos decididos a resistir, luchando contra aquello, con toda la luz y la devoción del mundo. En medio de aquella confusión, una figura inesperada apareció entre las brujas. Era una monja. Tenía el rostro desfigurado y los ojos vacíos de vida. Gritaba en un idioma desconocido, y su cuerpo se contorsionaba de manera antinatural. Con mucho miedo nos dimos cuenta de que la monja había sido poseída por un espíritu maligno, el cual había sido invocado por aquellas brujas. La maldad que habitaba en ella era más poderosa de lo que habíamos imaginado. Don Ernesto y yo unimos nuestras fuerzas, luchando contra las brujas y el espíritu maligno que había tomado el control de la monja. Nuestro objetivo era librarla y romper el dominio de las brujas sobre el pueblo. Pero en lo que yo diría una batalla épica, enfrentamos su furia y el espíritu maligno. Nuestro valor y nuestra determinación eran la única esperanza de liberación. Después de rezos y muchos rituales que hacía don Ernesto, finalmente, con un último esfuerzo, logramos derrotar a las brujas y expulsar aquel espíritu maligno de la monja. Aquel bosque se llenó de un silencio profundo, interrumpido solo por nuestra respiración agitada. San Ignacio quedó libre de la oscuridad que había acechado sus tierras durante tanto tiempo. Don Ernesto me agradeció por mi valentía y me aseguró que la marca en mi piel se iba a desaparecer con el tiempo. Aunque la pesadilla había llegado a su fin, siempre llevaré conmigo la memoria de ese oscuro episodio y el conocimiento de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Tras la intensa batalla contra las brujas y el espíritu maligno que poseía a la monja, el pueblo de San Ignacio se sumió en un estado de asombro y gratitud hacia don Ernesto y hacia mí. Aquella noticia de nuestra victoria se extendió rápidamente por todo el lugar y los habitantes comenzaron a reconocer la importancia de enfrentar el mal que había prevalecido durante todos esos años. Sin embargo, a pesar de haber liberado a la monja de la posesión y haber derrotado a las brujas, una sensación persistente de inquietud seguía presente en el pueblo. La sombra de la brujería todavía se cernía sobre nosotros, y muchos se preguntaban si alguna vez estaríamos verdaderamente libres de su influencia. Decididos a desentrañar el origen y las raíces más profundas de la brujería en San Ignacio, don Ernesto y yo comenzamos a investigar las historias y las leyendas transmitidas a través de las generaciones. Nos sumergimos en libros antiguos, consultamos a ancianos sabios y buscamos la guía de quienes habían lidiado con la brujería en el pasado. Poco a poco fue que logramos reconstruir la historia oscura de la brujería en San Ignacio. Descubrimos que en el siglo XVII, una poderosa bruja conocida como Helena había gobernado sobre el pueblo y sus alrededores. Ella había establecido una secta de brujos y brujas que se dedicaban a la adoración del diablo y a la práctica de la magia negra. Con esta revelación, comprendimos que la brujería en San Ignacio estaba arraigada en el pasado y que las acciones de Helena y su secta aún tenían impacto en el presente. Nos dimos cuenta de que debíamos encontrar la tumba de Helena
realizar un ritual para purificar y liberar al pueblo de su influencia maligna. Guiados por la información de un anciano sabio, nos adentramos en las profundidades del bosque en busca del lugar de descanso final de Elena, la bruja. Y fue después de horas de búsqueda que encontramos una antigua cripta que estaba escondida bajo un viejo roble retorcido. Al ingresar en ella, nos encontramos con un escenario macabro. El aire estaba cargado de una presencia oscura. El olor a podredumbre y muerte nos golpeó con fuerza. Nos preparamos para enfrentar a lo desconocido y comenzamos a realizar el ritual de purificación. Aquella cripta tembló y lo hacía a medida que los espíritus inquietos se manifestaban ante nosotros. Murmullos siniestros llenaron el aire. Las velas parpadeaban en respuesta. Don Ernesto pronunció palabras de poder, mientras yo dibujaba símbolos protectores en el suelo. De repente una figura sombría emergió de la oscuridad. Era el espíritu de Elena de la Cruz, la bruja que había sido la fuente de tanto sufrimiento en San Ignacio. Su rostro retorcido por la malicia y el odio se alzó ante nosotros. Aquella voz resonó en nuestras mentes, amenazando con vengarse por nuestras acciones. Sin embargo, estábamos decididos a poner fin a su reinado de terror. Invocamos a la luz, al poder divino, y le enfrentamos con coraje y determinación. Mientras ese espíritu se contorsionaba y se retorcía, fuimos viendo cómo al final, con un grito ensordecedor, el espíritu de Elena de la Cruz se desvaneció en la nada. Un silencio sobrecogedor llenó la cripta. Supimos que habíamos triunfado. La brujería en San Ignacio finalmente había sido erradicada. La paz y la tranquilidad comenzaron a restaurarse en el pueblo. Con el tiempo, el pueblo de San Ignacio comenzó a sanar. Aquella influencia de brujería se desvaneció. Las heridas del pasado comenzaron a cicatrizar. Don Ernesto y yo nos convertimos en guardianes de la historia y las enseñanzas que habíamos obtenido de nuestra lucha con la brujería. Hoy en día, San Ignacio es un lugar de paz y armonía. Sin embargo, la historia de la brujería sigue viva en las mentes y corazones de sus habitantes. Nos aseguramos que las nuevas generaciones conozcan y respeten las lecciones aprendidas para que nunca más se permita que la oscuridad gobierne sobre nuestras vidas. Ya estoy viejo y estuve encargado de la parroquia por tantos años que perdí la cuenta. Tengo miedo de cuando muera. Todo aquello que hicimos por librar de la brujería vaya a regresar. Hola, te cuento que desde pequeño siempre he tenido hipersensibilidad. Mi familia, por parte de mi abuela, también. Por otro lado, gracias al trabajo de mis padres, tuvimos la bendición de poder viajar por varias partes del mundo y vivir así también en muchos países. Esta historia sucedió en la ciudad de Panamá en el año 2000. Nosotros llegamos a vivir a una casa muy linda, cerca de la playa. Era un condominio de 10 casas, 5 por un lado y 5 por el otro. Tenían 3 pisos y la de nosotros era la primera. Todas las casas eran muy lindas, a excepción de esa donde habitábamos. Tenía como un aire místico, como que si le arreglaban algo, pasaba que no lucía. Bueno, el tema fue que desde que llegamos a vivir a esa casa, sentíamos que no estábamos solos ahí. Vivíamos mi mamá, mi papá, mi hermana, nuestra nana y yo. En ese tiempo yo tenía 14 años, mi hermana tenía 6. Y aún recuerdo cómo fue que comenzó. Yo comencé a ver o a sentir cosas raras cuando a mi hermana le regalaron unos peluches. De hecho, eran los 7 enanitos de Blancanieves. Pero ella se encerraba en su habitación después de que llegaba del colegio y se escuchaba que hablaba con alguien y se quedaba ahí por horas. Si se le tocaba la puerta, se enojaba y decía que la dejaran tranquila.
Yo le comenté esto a mi mamá, pero pues me dijo que debía ser parte de, pues de ser una niña, de que estaba en su mundo, cosas por el estilo. Me decía que la dejara en paz. Después, cuando yo estaba solo en la casa y estaba oscuro, se sentía que había alguien o una presencia como muy densa, muy negativa, mala, o sea, me daba miedo. La verdad, yo no bajaba cuando estaba solo. O sea, no bajaba al primer piso porque allá estaba la cocina, el living, el comedor, el patio. Y estaba también la habitación de nuestra nana, que, pues por más hambre que yo tuviera, yo no bajaba si estaba solo. Después comenzó a suceder que, tipo a las 2 o 3 de la mañana me despertaba y sentía que alguien me observaba. Yo dormía con la puerta cerrada en mi habitación, pero de pronto estaba abierta y sentía que alguien me estaba mirando. No sabía qué, pero sentía mucho miedo, pero mucho. Esta situación se repitió por muchas noches hasta que se empezó a aparecer una sombra. Era una sombra alta. No se veía la cara, sino que era una sombra como que tenía un sombrero de copa. Tenía como esa forma del, pues el sombrero así, ¿no? Muy grande y como una capa. Entonces cada noche esa sombra se aparecía y yo me despertaba porque sentía que alguien me estaba mirando fijamente. Pero me despertaba y veía esa sombra. Y lo que noté es que cada día se iba acercando mucho más. Honestamente, pues nunca le dije nada a mis papás hasta que pasó lo siguiente. Una de esas noches sentí que alguien se sentó a los pies de mi cama, también a la madrugada. Y cuando me desperté por ese movimiento, era esa sombra. Estaba seguro que yo lo que sentí era esa sombra. Sentí que se había sentado a los pies de la cama y me morí del miedo. Me tapé con el cubrecama y me puse a rezar. Me costó mucho dormir porque tenía mucho miedo. Pero al día siguiente, cuando estábamos desayunando todos en la familia, también desayunaba la nana con nosotros. Yo les comenté y les dije, miren, pues me pasó esto y no les había contado porque tenía miedo de que me dijeran que estaba loco o lo que sea. Pero fue cuando mi mamá también me comentó que unas noches atrás, una semana antes de que pasara esto, ella había empezado a tener sueños muy lúcidos, como que había algo muy malo en la casa y que no saliera de la habitación. Específicamente ese día, cuando esta sombra se sentó en mi cama, ella sintió que había algo muy malo, como que vio, pues no sé si al diablo o cosas así, y que algo le decía que no saliera de su habitación. Ante eso, mi nana, con mucha vergüenza, nos dijo que en su habitación ella había estado pasando mucha pena y mucho miedo, porque hacía varias noches y en varias ocasiones la habían despertado porque la tocaban, le tiraban el cubrecama, la destapaban y le empezaron a tirar desde los pies. Así que, pues ella agarró su rosario, se puso a rezar y a partir desde esa noche comenzó a dormir arriba con nosotros. Específicamente ese día cuando esta sombra se sentó. Yo al principio no sabía porque ella se había estado subiendo a dormir con nosotros. Pensé que quería cuidarnos, pero aparte de eso no sabía que ella estaba sufriendo su propio calvario en su habitación. Bueno, después de eso, mi mamá contactó a unos amigos que hicieron que un cura fuera a bendecir la casa. No era un cura especializado en rituales de exorcismo, sino pues era el de la iglesia local y fue a bendecir la casa. Le roció agua bendita en todas las habitaciones y en todos los rincones. Y aparte pues todos estuvimos rezando el rosario. Estuvo 2 o 3 horas y después se fue. Las actividades paranormales cesaron por un tiempo. Tiene que haber pasado más o menos un mes, yo creo, cuando justo nos fue a visitar un tío que era militar. Él fue de Chile a visitarnos a Panamá. Le empezamos a contar más o menos lo que había sucedido y pues él era muy incrédulo. Nunca había vivido casos así. Era como de esos militares cabeza cuadrada y dijo que
que no, que en sus tiempos a él nunca le había pasado nada. Esas eran sus palabras. A mí no me ha pasado nada. Yo he estado en lugares donde he visto gente morir. A mí esto no me asusta. Y bla, 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 pues puras cosas así decía. Pero no fue más que dijera eso cuando estábamos en la cocina. Tengo que comentarles que Panamá es la ciudad de Panamá es una ciudad con mucho calor. Y estábamos en la cocina. Y en esa parte de la cocina donde estábamos daba hacia el pasillo que iba hacia la habitación de nuestra nana, que se llama Sandra, por cierto. En cuanto él estaba terminando de decir que nada lo asustaba, salió algo así como... no podría describir, como una bola negra, como una sombra. No tenía forma de humano ni nada, pero salió de su habitación, como muy rápido. Se escuchó un ruido gutural así muy muy fuerte, como un gruñido. Y de inmediato bajó la temperatura drásticamente. Los tres vimos eso. Mi mamá, mi tío y yo. Nos quedamos mirando los tres como de esas veces que te quedas viendo de ¿viste lo que yo vi? Pues sí, exactamente así nos miramos. Entonces fue como un ok, esto sí es algo. Y es mucho más fuerte de lo que hemos vivido y no se puede quedar así. Fue cuando mi madre comenzó a buscar y encontró una señora que era una bruja que hacía rituales oscuros y cosas por el estilo. Esta señora fue a la casa para investigar qué era lo que estaba pasando. Después de revisar la casa y consultar con sus espíritus o no sé, dijo que iba a hacer un ritual de limpieza. Nos empezó a dar hierbas para que nos bañáramos con ellas. Y me acuerdo muy bien que nos hizo una pijama color negro para cada uno. Pero estaban así como que las habían cosido al revés. Eran hechas de una tela negra muy artesanal y las teníamos que usar por 7 noches. Una vez que terminamos de usar estas pijamas, me acuerdo que creo que era luna nueva, si no me equivoco. Las teníamos que ir a botar al mar a las 12 de la noche. Pero antes de eso, cuando fue a la habitación de mi hermana a ver el tema de los duendes, dijo que efectivamente eran espíritus que estaban como de una forma encarnados o algo así en los duendes. Y que teníamos que sacar esos peluches, que ella ya los había conjurado. Los teníamos que botar y después quemarlos. No me acuerdo del todo porque eso se encargó mi mamá. Pero tenía que hacerlo sin que mi hermana se diera cuenta de lo que había pasado. Porque de una u otra forma la estaban tratando como de poseer a ella. Porque era una niña, era más pura. Y también obviamente creía todo lo que los espíritus le decían. Por cierto, haciendo un paréntesis, hace poco tiempo le pregunté a mi hermana que si se acordaba de esta situación, que hablaba con duendes y me dijo que no se acordaba de nada, ni tampoco de ellos. Pero bueno, una vez terminado ese ritual de los pijamas y de la luna, todas las cosas se calmaron en nuestra casa. Si no lo voy a negar, seguía como siendo un ambiente parecido al inicio. Algo de eso, pero no tanto como lo era antes. Ya no se manifestaban entidades ni nada de esto. Me acuerdo que pasó como un año. Mis papás querían comprar esa casa. La dueña, me acuerdo, como que no se acercaba mucho a su casa porque la arrendaba. O sea, realmente ni siquiera era de ella, o más bien siempre la quiso para rentar. Ella era como, no sé, no muy apegada a la casa, vamos a decirlo de esa manera. Al menos eso era lo que nosotros creíamos. Pero de todos modos mi mamá le habló para hablar con ella. Y ella fue a la casa, pero no la quiso vender, que porque dice que le recordaba a su papá y a su niñez y todo eso. Fue entonces cuando mi mamá le preguntó que si sabía qué es lo que había estado pasando ahí, porque sucedían cosas extrañas, o al menos sucedieron cosas raras mientras estuvimos ahí. Ella le contó que los arrendatarios anteriores no habían durado más de un mes, porque también empezaron a pasarles cosas muy raras, que ellos no le quisieron contar, pero que salieron casi corriendo.
Y lo que no le dijo a mi mamá fue que los arrendatarios previos a los anteriores eran haitianos y se rumoreaba que en esa casa hacían rituales de magia negra, de santería, vudú y otras cosas. Todo esto, al parecer, lo hacían en un altar donde ellos invocaban a los muertos o a sus santos. Lo hacían precisamente en la habitación de la nana, porque era la más oscura. Pues ya con esto, tenía todo mucho sentido de lo que había pasado en su cuarto, que era el que más tenía actividad paranormal y donde las entidades se manifestaban, porque allí era el lugar donde los invocaban y donde quizás, pues quién sabe qué cosas hicieron. Así que, pues ya después de eso nos fuimos a vivir a Puerto Rico y no volvimos a tener experiencias, al menos no como esa.